Y ahora la entrevista. Seguí escuchando el Ágora en Radio Nacional. Bueno, y como todo miércoles, aparte de este shock de información cultural que nos trae Juliana, también tratamos de ahondar un poco en la identidad local, en el arte, en la cultura bahiense, y seguimos hoy en la misma línea con una nueva comunicación con Elizardo Tunesi, que es actor, director de la Sala de Teatro Varieté y es referente de la Red de Espacios Culturales Independientes. Elizardo, ¿cómo estás? Juliana, Victoria y Juan Ignacio te saludan. Hola chicos, un gusto de hablar con ustedes. El gusto es nuestro. Elizardo, bueno, la otra vez que conversamos, hace unos 2 meses, más o menos va a ser 2 meses por estos días, hablábamos de la falta de ejecución de partidas presupuestarias municipales que están afectadas por ordenanza al área de cultura, y vos también nos contabas que en una conversación con el jefe de gabinete municipal, César Tomasi, te decía que ellos querían manejar el presupuesto de discrecionalidad. Hace unas semanas se supo que GAI finalmente no utilizó estas cuentas en la inversión sanitaria y social en el marco de la pandemia, como había dicho en medios locales, más específicamente en la nueva provincia, sino que simplemente esa plata no la usó y bueno, yo te quería preguntar si han tenido alguna comunicación con el municipio, con la Secretaría de Cultura, para saber qué pasó con todo esto y con el presupuesto. No hubo comunicación. Es más, yo ya creo que nosotros hemos y está más que garantizado que estamos diciendo la verdad, que nunca se intentó hablar mal solamente porque es una cuestión estrictamente política, sino que al contrario, estamos desde el 19 de marzo que empezó la pandemia, fuimos los primeros en acercarles una alternativa para poder sobrellevar esto culturalmente y demás. O sea que de lo que se trata es que estamos defendiendo lo que decimos defender, que son las ordenanzas con participación ciudadana. Uh-huh. Entonces, aquí el argumento es el que yo te dije justamente y que vos recordabas. Sí. El argumento es la disponibilidad de los fondos a discrecionalidad, y creo que se está haciendo, y de hecho hoy a esta altura, en el mes de octubre, nosotros tenemos que pensar que el COVID les vino bárbaro para justamente lograr lo que no pudieron lograr el 10 de enero, que era la derogación, y entonces ahora, la derogación de las ordenanzas me refiero, sí. Y ahora de hecho lo están logrando, ¿no? Yo creo que aquí hay una cuestión que tiene que ver con algunos medios que están diciendo no existe la política cultural. Sí existe la política cultural, es continuar así hasta lograr el mecenazgo o lograr la privatización cultural, ¿no? Claro. ¿Y han tenido alguna novedad respecto a la presentación que realizaron ante el Defensor del Pueblo? Mira, el Defensor del Pueblo abrió la vía ahora de ejecución del diálogo. Ellos tienen que responder a eso, y más allá de esa cuestión, el Tribunal de Cuentas todavía no se expidió. Nosotros ahora presentamos un pronto despacho porque consideramos que en el mes de octubre un organismo como el Tribunal de Cuentas, que es fiscalizador de la ejecución de un presupuesto, y a su vez, después de esta respuesta que vos decías, de este pedido de informes, que justamente se blanqueó el tema de que no se movió un solo peso de cultura para la emergencia sanitaria, que fue lo que nos habían dicho, o sea que, y después el argumento que la escuché a Morena Rosselló hablar en otro medio, que el argumento fue que ese dinero lo tienen ahí por las dudas. O sea, vos fijate, desafectar o directamente no ejecutar ningún presupuesto con presupuesto cero a un sector por las dudas. Claro. Y después vemos lo de nombramientos de directores amigos, vemos o sea, esto realmente ha sobrepasado todos los límites, y estamos estudiando concretamente si la denuncia penal por incumplimiento de funcionario público, porque
tiene que ver con que ya se está incumpliendo directamente una ordenanza concreta, ¿no? Esa denuncia, ¿a quién alcanzaría? ¿O quién sería él o la funcionaria denunciada? Y serían los responsables de cultura, en este caso Morena Rosselló y José Casali, y obviamente el intendente municipal. Bien, ellos tres. Elizardo, ¿cómo estás? Yo, teniendo en cuenta estas cuestiones, ¿no?, que ya conocemos cómo, o vemos cómo, en qué lugar pone el municipio a la cultura, te quería consultar cómo crees vos que va a ser la cultura post pandemia o en esta nueva normalidad, cómo crees que se van a poder sostener, cuál es el panorama que ves con respecto a eso. Mira, yo creo que el panorama es muy desalentador, porque si vos ya tenés en plena pandemia un ejecutivo que no determina el presupuesto, que no lo ejecuta, y a su vez tenés funcionarios o concejales como el señor Tucat, que sale diciendo que el modelo es lo que se hizo en Barcelona, que justamente es el mecenazgo, entonces vos ya, y esto lo dicen en plena pandemia, Sí. Entonces, acá hay una cuestión clara que nosotros tenemos que estar en alerta, porque obviamente lo que van a lograr es la privatización de la cultura, o por lo menos el desguace de todo lo que sean los medios de participación ciudadana, que en 30 años de democracia lo habíamos conseguido. Claro. Sí, eso es lo más preocupante. Perdón, te interrumpí, Pachu. No, la interrumpí acá a Juliana, que justo iba a preguntar. Yo le quería acotar que es más preocupante que el presupuesto, que también es una problemática que incide sobre el bolsillo de las y los trabajadores de la cultura, pero que por ahí se puede solventar con algún programa de apoyo desde lo nacional o lo provincial. El tema es estas ordenanzas que dan participación comunitaria y participación de los trabajadores del arte y la cultura. Eso sí, la verdad que es un activo importantísimo en términos institucionales que no se puede perder. Justamente, Juan, nosotros seguimos apuntando porque sabíamos que de alguna manera, con todo el esfuerzo y con toda la predisposición, nosotros de alguna manera íbamos a tener respuesta tanto de nación como de provincia, como lo hemos tenido. Lo que estoy diciendo es que la gravedad que tiene Bahía Blanca es que aquí pasan cosas y nadie responde. Claro. Nadie responde institucionalmente hablando, como si esto se manejara como patrón de estancia. En realidad, esta gente es funcionaria pública que va a pasar y que va a dejar una secuela terrible, y que después cuesta mucho más levantar las cuestiones o volver a poner en valor ciertas cuestiones que se consiguieron. Seguro. Yo les paso un dato simbólico, que es muy simbólico. El proceso de licitación de la construcción del teatro municipal y de la puesta llevó 2 años. Nosotros llevamos 3 años con el teatro cerrado para revalorizar o para poner en valor algunas cuestiones que estaban y que había que arreglar. Claro. Eso es para que se den una idea. Todo el proceso de licitación de la construcción del teatro llevó 2 años. Bueno, claro. Esta gente lleva 3 para hacer reformas. Sí, no Entonces, tiene sentido. ¿realmente les interesa el tema de la cultura solventada por el Estado? No les interesa. Entonces, cuando en aquel momento yo hablé con ustedes y les dije que para mí el más sincero fue Tomasi, Sí. no me equivoqué. El más sincero en términos políticos fue Tomasi. ¿Por qué? Y porque él me dijo: nosotros queremos derogar las ordenanzas porque queremos manejar el presupuesto a discrecionalidad. Claro. Entonces, ahora, después que me digan: no, nosotros en cultura no ejecutamos el presupuesto porque destinamos para la emergencia sanitaria o para alimentos, y después nos damos cuenta, o más que nos damos cuenta, sino que queda probado que eso fue un bluff, que no es así, que no es cierto, que ahí mintieron concretamente. Entonces hay que despertar
en la ciudadanía bahiense, Sí. es decir, nos gusta vivir así, queremos un teatro cerrado, queremos un municipio de espalda, o queremos realmente una participación concreta y que Bahía Blanca siga creciendo, más allá de la idiosincrasia de Bahía Blanca, que ya la sabemos. Elizardo, yo te iba a consultar si hubo alguna otra respuesta. Sabemos que hace un tiempo ya el municipio había dado una apertura precaria a los espacios culturales, o por lo menos algunas actividades de las tantas que realizan los espacios. Te quería preguntar eso, si hubo alguna otra respuesta, y si no es así, ¿cómo vos ves el panorama, sin ánimo de hacer futurología, pero digo, por cómo viene la mano, vemos que por ahí los espacios pueden no abrir hasta el año que viene? ¿Cómo estás, Pachi? Mira, yo creo que fui claro, y vos sabés bien que fui claro desde el comienzo, que yo no creí nunca en esto de protocolos y demás, y menos creí en el tema de permisos precarios. Ya la sola palabra de permiso precario te da una entidad que no existe. Por otro lado, la Comisión de Reactivación Económica que se armó en el Consejo Deliberante no tiene ningún viso de sanidad. No hay nadie que esté velando, digamos, por la sanidad. Ni siquiera convocaron a la mesa de diálogo, ni convocaron a los espacios culturales, ni convocaron a los sindicatos de artistas, nada. Determinaron. Lo cual parece muy grave, porque un sindicato, por ejemplo, que tiene que cuidar a sus trabajadores, obviamente, no está invitado a una mesa donde se está discutiendo la apertura de un espacio cultural. Digo, ¿cualquiera va a avalar entonces cualquier cosa en esta ciudad, o solamente el viso es económico? Y entonces, con la presión de algunos amigos, vamos a poder abrir o no abrir algunas cosas, porque en esos permisos precarios tampoco figuraban todos los espacios culturales. Figuraban algunas cuestiones de escuelas privadas de danza, figuraban artistas circenses, y estatuas vivientes, pero de ninguna manera figuraban la mayoría de los espacios culturales. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, vos fíjate que esto se larga y después Bahía Blanca pasa a fase A3, impulsado por el gobierno nacional, porque acá nadie ponía una firma. Sí. Entonces, ¿para qué llaman a presentar protocolos desde el mes de junio? A ver, hagamos historia, desde el mes de junio que llamaron a presentar protocolos. ¿Para qué? ¿Para fase 5? Cuando Bahía Blanca sabemos que está detonada. Claro, bueno, en parte tuvo que ver con que había una negación de la situación y había como un apresuramiento a llegar a fase 5 y abrir todo. Recuerdo cuando se habló en el primer criterio, que eran los 21 días sin casos, como que dijeron, bueno, pero así Bahía Blanca nunca va a llegar a fase 5. Como que había que ajustar el criterio a la realidad de la ciudad y no que la ciudad se ajusta al criterio epidemiológico. Claro, bueno, justamente, pero así se manejaron. Sí. Así se manejaron, volvemos a lo mismo. Entonces, como yo soy el patrón de la estancia, manejo la estancia y entonces acá hay que producir y hay que hacer y lo que no nos damos cuenta es que entre todos estamos entrando en la famosa teoría del rebaño, donde se contagia el que se tenga que contagiar, se muere el que se tenga que morir, y esto no es así. Acá tiene que haber una política sanitaria real y tiene que haber presupuesto para lo que tiene que haber presupuesto, porque además vos tenés ordenanzas con recursos afectados, sí, que vos le tenés que dar una respuesta al pueblo, a la ciudadanía. Sí, después no tiene sentido hablar de institucionalidad si no respetamos esas cuestiones básicas. Y después no hables de institucionalidad o de diálogo, porque a la mesa de diálogo justamente que armaste cuando intentaste derogar las ordenanzas, que la única reunión que tuvo fue el 15 de enero de este año, sí, después no la convocaste más en toda la pandemia. claro. En toda la emergencia, esa mesa de diálogo que primero le diste entidad, que eran los que representaban, digamos, al núcleo de artistas, después no la reuniste nunca más durante estos 8 meses.
Entonces, esto es de una gravedad realmente institucional muy severa. Y creo que la ciudadanía de Bahía Blanca, más allá de las ideologías políticas, más allá del pensamiento que quiera tener cada uno, creo que tiene que despertar en función de decir en manos de quiénes estamos, de gente que está mintiendo porque está a la vista, y por otro lado nos están diciendo que Bahía Blanca tiene que abrir o Bahía Blanca tiene, y cada vez tenemos más contagiados. Sí. La señora Rosselló se arroga el derecho a decidir o a reunirse con padres sobre el tema educación. Sí. Perdón, el tema educación no es una competencia, si bien ella maneja una Secretaría de Educación o Subsecretaría de Educación manejaba en la gestión anterior, Sí. que yo le recuerdo que cerró 100 talleres barriales y cerró 5 jardines maternales. Sí, y también transfirió un para a provincia, a la órbita de la gestión provincial, Entonces, para sacárselos de encima sobre el cierre de la... Perdón, Sí. ahora le preocupa la educación. Ahora le preocupa la educación y dice reunirse con 300 padres y demás. No, señores, eso es una competencia de provincia y además, en la gestión anterior como subsecretaria, Sí. vos le tiraste el problema a provincia de la educación. Claro. Sí, coincido. Yo entiendo o percibo que detrás de esta movida aperturista que realiza el intendente y funcionarios hay un interés económico, y que los rubros a los que se busca habilitar tiene que ver con una cuestión comercial y que son sectores que presionan. Pero no quería dejar pasar esta entrevista sin consultarte también, un poco lo mencionamos al pasar, pero lo que son los programas, los subsidios, los diferentes programas de apoyo a la cultura que hay en pandemia de provincia y de nación, si han tenido noticias con eso, cómo está funcionando, Sí. y cómo está llegando eso. Bueno, el tema de los subsidios de nación del Instituto Nacional del Teatro, ya llegaron tanto el plan Podestá, Ajá. que es el plan para sostenimiento de los espacios, y el plan Desarrollar, que es el plan de ejecución de proyectos dentro de los espacios. Son 2 programas distintos y esos programas ya han llegado a algunos espacios culturales en Bahía. Por otro lado, el CPTI ya nos informó, el CPTI, estoy hablando de provincia, de teatros independientes, Ajá. Ya nos informó que están todos los expedientes de Bahía Blanca caratulados, lo cual implica que pasarían a liquidación. Esa es otra información. Y lo interesante es que nosotros estamos ahora controlando, porque lamentablemente tengo que hablar de controlar, Sí. y de dudar de cómo se va a implementar el famoso catálogo Claro. de cultura y turismo en Bahía Blanca, porque ese dinero entra al municipio. Claro, son fondos de provincia que los distribuye el municipio, para que se entienda. Lo distribuye el municipio, exactamente. Y son 300 millones de pesos Claro. que llegan distribuidos en toda la provincia. Y ahora sí Y nos perdóname, enteramos- Lizardo, te consulto, ¿ya se sabe cómo va a ser la distribución hacia adentro de Bahía Blanca, o eso falta que lo defina justamente el municipio? No, justamente el municipio iba a tener una reunión con el Consejo Consultivo, Bien. que la suspendió, Ajá. esa reunión, porque justamente le había pedido vía mail al Consejo Consultivo que definan algunos criterios. Los criterios tienen que surgir desde el propio gobierno, pero bueno, seguimos aportando. Los criterios que aportó el Consejo Consultivo fueron criterios de necesidad. Ajá. ¿Por qué estoy hablando de criterios de necesidad? Porque el municipio avaló o revalidó, porque el municipio tenía que revalidar a quienes se inscribían, Sí. esto es importante destacarlo, y entonces podían entrar cualquier espacio o cualquier centro turístico o lo que fuera. Bueno, el municipio revalidó, por ejemplo, librerías comerciales. Como algo Entonces, turístico-cultural.
Claro, como algo turístico-cultural. Y estamos hablando de una librería comercial. Sí, es bastante cuestionable entenderlo como el sector cultural. Creo que cuando hablamos de sector cultural no hablamos de eso, más allá que los libros son cultura. Claro, no, pero digo, una cosa es el comercio y otra cosa es el espacio cultural propiamente dicho y autogestionado. Claro. Entonces ahí tiene que ver la diferencia de criterios. Si estamos hablando de un criterio mercantilista, por decirlo de alguna manera, o estamos hablando de un criterio de solidaridad y de acompañamiento a quienes realmente la estamos pasando mal en esta situación. ¿Y hay alguna directiva de provincia en relación a eso? Nosotros con provincia hemos hablado, ellos con un criterio determinado nos dicen que no pueden meterse institucionalmente hablando en cada municipio, pero obviamente que apuntamos a que aquellos municipios que tenemos ordenanzas que garantizan la participación ciudadana, como puede ser justamente el Consejo Consultivo, bueno, el Consejo Consultivo justamente esto lo abrió al Consejo Deliberante para que sea, digamos, un organismo de contralor, por lo menos que se sepan las cosas, porque no te olvides que este pedido de informe y esto que sabemos ahora, que no se destinó ningún fondo de cultura a ningún lado, y que no se sabe dónde está el dinero, surgió justamente por el Consejo Deliberante. Claro. ¿No? Entonces es una forma también de preservar o de por lo menos estar informados de qué van a hacer con ese dinero. Elizardo, yo te quería sacar un momento de este tema, pero para preguntarte y para finalizar la entrevista, para que vos puedas resumir en 1 o 2 minutos qué es el Teatro Varieté, desde cuándo está este espacio, qué rol cumple, para mostrar cuál es la importancia y la relevancia de estos espacios culturales en nuestra ciudad. Bueno, yo te agradezco. El Teatro Varieté se fundó en el año 86. Es el teatro en este momento más antiguo, no me gusta la palabra viejo, pero es el teatro más antiguo de Bahía Blanca en función de seguir luchando por el teatro independiente, de poder lograr cada vez más espacios. El Teatro Varieté nace en un programa justamente cuando el municipio funcionaba de otra manera, que es este Teatro en los Barrios, y ese programa de Teatro en los Barrios que se hace allá en el primer gobierno democrático, en el gobierno de Cavirón, y que teníamos una secretaria de Cultura como Isabel Taramasco, que toma este programa de Teatro en los Barrios, que significaba esto, ni más ni menos que fomentar el arte en los barrios, sea el teatro, sea la música, sea el folclore, lo que sea, en función de que los chicos del barrio conozcan una realidad distinta, sepan de qué se trata y poder incluir justamente más gente en el conocimiento. Y bueno, y ahí surge, nosotros arrancamos en el barrio obrero de Villa Mitre, y ahí tuvimos en la Sociedad de Fomento nuestras primeras obras, y ahí se fue anexando gente de los barrios. Después pasamos al barrio San Martín, y después en el año 93 tuvimos nuestra primer sala, que fue en la calle de Regueira al 200. Y en el año 97 tuvimos la sala de Villarino, y aquí estamos, seguimos en la lucha. Pero digo, la entidad cultural es mucho más allá que solamente una musiquita, una guitarra, un libro. No, es mucho más allá. Esto es un proyecto, un programa cultural que hay que sostenerlo en años para que nosotros podamos hablar de identidad, justamente. Claro, totalmente. Elizardo, ¿cuándo es el aniversario de Varieté? El 9 de marzo. Bien. El 9 de marzo, bueno, cumplimos 33 años, ¿no? 33, si no me equivoco, del 86 para acá, no, 34 años. 34 años, sí, es toda una vida, pero bueno, y seguimos porque además creemos en esto. Claro. Estamos convencidos que es así, y estamos convencidos que es por acá. Y yo les digo que en mi experiencia,
cuando tuve la posibilidad de estar del otro lado del mostrador, digamos Sí. que fui secretario de Cultura en Villarino, en la época de los 90. Ah, yo no sabía eso, No, me yo acabo de tampoco. enterar, nos acabamos de enterar acá en el piso. Ajá, bien. Bueno, lo logramos. Nosotros desde el municipio logramos, por ejemplo, entender que la gente que trabajaba la lana o las mapuches, que Sí. Villarino es un partido, es un territorio muy grande, muy amplio, Sí. tenés Villarino Norte y Villarino Sur, y nosotros logramos que la gente entendiera que ya te digo, la mapuche que hilaba la lana, o el gaucho que trabajaba el tiento, o lo que fuere, o el cuero, se dieran cuenta que eso era arte Claro. y que de eso podía vivir y demás. Nos costó muchísimo.